Buenos días, buenos días, buenos días. Si están llegando hasta acá desde América Latina, donde está amaneciendo, y si están del otro lado del mediodía, en España o en algún otro país del mundo, bienvenidos. Sé que es un horario muy poco habitual para llegar a ustedes. En general estoy haciendo a esta hora un programa de radio que va por YouTube principalmente los lunes y los miércoles. Pero hoy quería hacer un live que va a ser relativamente corto, espero que sea corto, sobre el plan de paz o el putativo plan de paz de Trump para Gaza. Me escribieron unos cuantos de ustedes preguntándome y me pareció que era una buena idea, probablemente por la extensión del plan, hacer un live un poco para explicarlo, y después seguramente después de esto voy a hacer un reel también para que quede esto de una forma un poco más sintética y les sea posible encontrarlos por ahí y escucharlo de forma más fácil. Buenos días desde Argentina, buenos días desde Bar. Como ven, mi tos nos acompaña, como siempre. El asunto es más o menos el siguiente. Creo que el contexto para entender qué es lo que pasó en los últimos 2 días en Washington es principalmente el hecho de que Netanyahu atacó Qatar, y esto probablemente fue un error fatal, que tuvo como consecuencias geopolíticas lo que vimos en la Casa Blanca, y las consecuencias geoestratégicas todavía no quedan claras, porque acabo de ver a Elsa que me dijo miel y té para mi tos, y leí mi ley para mi tos, y les puedo decir que mi ley me daría mucho más tos, así que, pero les agradezco. Quiero volver sobre esto. La cuestión es que creo que el ataque de Netanyahu a Qatar, el ataque israelí a Qatar, fue un error estratégico y geopolítico garrafal, y creo que lo que vimos en la Casa Blanca fue las consecuencias de ese error. ¿Por qué digo que es un error garrafal? Porque Qatar es el principal aliado, quizás el más importante de todos los aliados de Estados Unidos en la región. Estados Unidos tiene la base militar y la presencia militar más importante de todas adentro de Qatar, que es desde donde se vuelan misiones, no solamente en dirección al Mediterráneo y al norte, todo lo que tiene que ver con Siria, con Irak, la inestabilidad en el norte de Siria, los puntos de contacto con Turquía, puntos de contacto con Rusia en la zona oeste. Puntos de contacto quiere decir, en términos de estrategia, quieren decir las posiciones o las líneas de contacto es donde dos potenciales o presuntos enemigos se ven, digamos, de alguna manera se ven uno al otro la cara, en los lugares donde pueden empezar a dispararse. Qatar, en todos esos sentidos, en esa dirección, hacia el norte y hacia el oeste, es totalmente central para Estados Unidos, pero también es central para su despliegue hacia Asia Central y hacia Asia en general en dirección a India, con lo cual Qatar es un punto crítico dentro de la arquitectura geoestratégica de Estados Unidos. Para Israel, atacar Qatar fue literalmente atacar un aliado que es quizás no tan reconocible como Israel, pero prácticamente de la misma estatura que Israel, dentro de lo que es el armado de la geopolítica y la geoestrategia estadounidense. Hay otro elemento más que es de enorme importancia, que es que los cataríes le han dado todo tipo de regalos personales y oportunidades de negocios a Trump, y mucha de la forma en la que Trump piensa su política, igual que el resto de este circo de ultraderecha, es dentro de una esfera de narcisismo y satisfacción personal. De hecho, el avión en el que en este momento, si no me equivoco, ya está en funciones, en el que vuela el Air Force One, la Fuerza Aérea 1, en el que vuela Trump, es un regalo de Qatar. Entonces las relaciones no son solamente relaciones políticas, son también relaciones personales, en una figura, particularmente la de Trump y la de su familia, para quien las relaciones personales y los favores personales son centrales a la forma en la que él calcula el mundo y calcula las relaciones. ¿Por qué digo que esto es
completamente crítico en cuanto a qué es lo que pasó en las últimas 48 horas. Porque lo inaudito de este plan de paz, en el cual a mi parecer Netanyahu fue forzado, y ahora voy a explicar eso, fue forzado a aceptarlo. Lo inaudito de todo esto es lo que pasó justo antes de los discursos de la aceptación. Trump literalmente obligó a Netanyahu, dentro de la oficina oval, a levantar el teléfono y a llamar al emir de Qatar y pedirle disculpas. Y esto es algo que normalmente ocurre en los colegios primarios, cuando dos chicos se pelean, una madre le dice a su hijo, vas a levantar el teléfono, vas a llamar a Pepito y le vas a pedir disculpas por lo que le hiciste en el arenero. Esto no pasó en un colegio primario o en un jardín de infantes, sino que esto pasó dentro de la Casa Blanca. Literalmente lo que ocurrió fue que Trump forzó a Netanyahu a levantar el teléfono y a llamar al emir de Qatar. Y aparentemente, o sea, por lo menos la forma en la que es descrito, es que esa conversación fue una conversación de corazón a corazón, que hubo algún tipo de momento prácticamente de reconciliación familiar donde lo que faltaron fueron los besos y los abrazos. Y una de las cosas por las cuales pidió perdón Netanyahu, que si lo piensan en el esquema y la magnitud de las cosas es surreal, pidió disculpas por haber matado a un guardia de seguridad en el lugar, en el predio en donde Hamás básicamente tenía su mesa de negociación y su posición. Creo que no hace falta que les diga que hay probablemente alrededor de 500.000 muertos adentro de Gaza y que en una llamada que bordea realmente lo surreal, Netanyahu perdió perdón por un bombardeo en un país, territorio soberano, contra un grupo de negociadores civiles que estaban directamente envueltos con el proyecto de negociación del gobierno de Qatar con Israel. Y la disculpa de Netanyahu concierne la muerte de un guardia de seguridad. Hay algo en todo esto que simplemente excede por mucho, con creces, la posibilidad de credibilidad. Veo yo. Ok, entonces, en este contexto, creo que lo que queda claro es que Netanyahu fue llamado a la oficina del director y básicamente se le demandó, primero que nada, un beso y un abrazo con el emir de Qatar. Hay un motivo por el cual Trump hace esto. Esto no es simplemente que de repente se despierta y ve que hay un frente potencial de conflicto que puede afectar la posición geoestratégica de Estados Unidos. Otra vez, Qatar es totalmente central, es un centro neurálgico de la proyección de defensa de Estados Unidos en 3 regiones por lo menos, como les explicaba. En el norte, en dirección a los Cáucasos, hacia el oeste, en dirección a Israel y al Mediterráneo, y hacia el este, en la dirección a los Cáucasos, estamos hablando también de Turquía y estamos hablando también de Siria, y en dirección al este, en dirección a India y al subcontinente asiático, lo cual quiere decir que es totalmente central. O sea, es difícil explicar cuando hay conflicto con Yemen o cuando hay un conflicto con Irán, e Irán amenaza con cerrar el Golfo de Hormuz, lo que va a ser movilizado para esas operaciones va a ser Qatar. Cuando Irán le respondió los ataques a Estados Unidos, los 3 ataques durante esta famosa guerra de los 12 días, empezada por Israel y que Israel no pudo terminar, así que tuvo que llamar a su papá, los ataques de Irán fueron contra las bases de Estados Unidos en Qatar. Esto les tiene que dar una pauta de la importancia de Qatar. Creo que lo que también pasó, no solamente vio Trump afectada la posición geopolítica de Estados Unidos, lo cual creo que es menos relevante, más relevante es que vio afectada su relación personal con Qatar, los Emiratos y los países del Golfo. Arabia Saudita, lo cual implica caídas potenciales de tratos comerciales y de negocios que tiene él, aún siendo presidente, incluso si esto va contra todo principio de conflicto de intereses con estos países y con los liderazgos de estos países, sino que creo que hay un elemento más dando vueltas detrás del escenario, y eso tiene que ver con que hay una fisura dentro del aparato trumpista. El trumpismo en este momento está pasando por un tipo de fractura interna.
Esa fractura interna tiene que ver con que hay una parte, y esto lo mencioné muchas veces, hay una parte significativa del trumpismo, que es un contingente que tiene fuertes intuiciones católicas, cristianas, muchos de ellos católicos, muchos de ellos protestantes, pero donde el compromiso con no solamente la idea de, digamos, las posiciones teológicas, doctrinales y religiosas, sino con la idea de la preservación y la defensa del cristianismo a nivel internacional, están viendo cómo Israel ha destruido la ciudad de Taibe, que es una de las últimas ciudades cristianas de Cisjordania, ha puesto a la comunidad cristiana que está adentro del este de Jerusalén bajo todo tipo de presión, tanto política como social. O sea, todos ustedes deben haber visto las imágenes de curas y de monjas a quien los jóvenes camisas negras, que en Israel resultan ser camisas blancas, van por la calle escupiéndolos o insultándolos, etc. Pero después también ha habido 2 veces por lo menos los ataques contra la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza. El motivo por el cual esto es importante, el motivo por el cual esto de hecho tiene una función o fuerza o detona un mecanismo político dentro de Gaza, adentro del cristianismo, del ala cristiana del trumpismo, es principalmente porque lo que ve mucho de este grupo, que si ustedes tienen alguna relación en este momento con los medios de comunicación de Estados Unidos, estoy hablando de figuras como Candace Owen, como Carson Tucker, hay una gama relativamente grande, Megyn Kelly, que fue parte de Fox News, etc. Lo que están viendo es básicamente Israel con sus impuestos, con su representante político, porque muchos de estos fueron el andamiaje sobre el cual Trump armó su vuelta al poder. Están viendo sus impuestos y su liderazgo político ser utilizados o dar apoyo a la destrucción de lo que ellos consideran parte de su comunidad cristiana y del mundo cristiano occidental. Y esto ha tenido consecuencias gigantescas, a punto tal que Netanyahu en Estados Unidos, los últimos días para las Naciones Unidas, habló del wokeismo de derecha. Se refiere a esta gente ahora que se empiezan a presentar como enemigos políticos, que pueden socavar, de hecho, la posición israelí dentro de Washington como woke de derecha. Woke es, por supuesto, el término que utiliza la derecha para insultar a la izquierda, un término genérico que no quiere decir nada en ese contexto, podemos hablar de eso en otro momento. Pero entonces ahora esa acusación se está moviendo sobre las partes de la derecha estadounidense que se están parando del lado de Palestina. Se están parando del lado de Palestina por default, porque ven a Israel atacando cristianos, tanto dentro de Israel como en Palestina. Todo esto quiere decir que Trump tiene que reaccionar de alguna manera a Israel. Ok, entonces, hablemos de la reacción. ¿Cuál es la reacción? Lo que voy a hacer ahora es pasar por los 21 puntos. En algunos me voy a detener un poco más, en otros me voy a detener menos. Y lo que voy a hacer es tratar de darles contexto. En general, no me quiero adelantar, pero creo que inmediatamente, según vayamos hablando, van a ver por qué este plan es, lo que a mí respecta, impracticable e imposible. Perdón. Y políticamente imposible de implementar. Y al final les puedo decir cuál es más o menos mi predicción. Ok, entonces empecemos. ¿Cuáles son los 21 puntos? El primer punto es que Gaza va a ser desradicalizada y se va a eliminar, va a ser una zona libre de terror. Terror Free Zone, Terror Free, Spin Free, etc. es algo que a los americanos les encanta. Entonces esta va a ser libre de terror. Que no posa ningún tipo de peligro para sus vecinos. Estamos hablando obviamente de Israel. Y esto lo que quiere decir es básicamente el pedido de la desarticulación de Hamas y posiblemente de la desarticulación de grupos afines a Hamas, como Yihad Palestina, etc. Esto lo que quiere decir es que, y no queda claro si esta es una condición o esto es el resultado del proceso, esto quiere decir que se le va a pedir a todos estos grupos un desarme inmediato. Esta es una de las pocas cosas que jamás no aceptó
habiendo aceptado incluso dejar el poder, transferir el poder de Gaza, habiendo aceptado por lo menos en 7 ocasiones, devolver a los rehenes, devolver los cuerpos de rehenes, etcétera, etcétera. El desarme total quiere decir básicamente dejar a la población palestina. Palestina no tiene sistemas de defensa, los sistemas de seguridad, que son básicamente la policía, terminan funcionando como sistemas represivos, y en el caso de Cisjordania y Hamás hasta el 7 de octubre, se lo entendió por mucho tiempo como los coordinadores de seguridad para Israel. De hecho, ese es el motivo por el cual Israel aceitó, permitió y hizo el proceso de entregar y pedirle incluso a Qatar que entregara los $1.400 millones que Qatar hizo llegar a Hamás por medio de Israel, por valijas diplomáticas israelíes, con autos israelíes, etc. Como no hay un sistema de defensa, son solamente los grupos armados y los grupos subversivos, en algunos casos, que cometen actos de terrorismo, como el 7 de octubre, o como volarse dentro de autobuses donde hay civiles y no militares, dejaría a la población palestina completamente inerme frente a lo que ahora son 2 años de catálogos de cómo es que Israel se mueve alrededor de la población palestina. Con lo cual, el pedido es básicamente de desarmarse completamente. El segundo punto es que, y el punto es, dudo realmente, número uno, que jamás los grupos afines estén dispuestos a hacerlo. Dudo que confíen en Israel, que Israel va a darles seguridad, va a darles garantías de seguridad para decir, ok, dejamos las armas, porque en el momento que estos grupos dejan las armas, están completamente a las buenas, están completamente a merced del Estado de Israel, con todo el catálogo de cosas que hemos visto. El segundo punto es que Gaza va a ser redesarrollada para el beneficio de su gente. Y esto hasta acá se está leyendo como que es Netanyahu siendo forzado a aceptar que esta población no va a ser movida. Su gente es los palestinos que quedan vivos, probablemente alrededor de 1.400.000, 1.600.000. Mi cálculo es que no ha habido menos de 500.000 muertos, pero esto es para otra conversación. Pero en principio, lo que es muy raro de este segundo punto es que esta es una reversión sobre todas las aseveraciones que salieron del gabinete de Netanyahu. Netanyahu viene diciendo, y sus ministros, especialmente Smotrich y Ben-Gvir, pero también el resto y todo, que están basados y que tienen sus fundamentos políticos o que tienen sus bases políticas en los territorios ocupados, no solamente en Cisjordania, sino que mucha gente que creció en los asentamientos de Gaza y que en el 2005 fue retirada. Toda esta gente se le prometió la anexión de Cisjordania. Se estuvo hablando, como escucharon a Netanyahu, de la boca del propio Netanyahu, que en su espíritu él está orientado y tiene como aspiración la idea del Gran Israel, que quiere decir Egipto, quiere decir Jordania, quiere decir una parte de Irak, una parte de Siria, Líbano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas aseveraciones y el hecho de que para Smotrich y Ben-Gvir, de quien Netanyahu depende para mantener la coalición viva, si Smotrich y Ben-Gvir salen de la coalición, el gobierno se cae, no solamente termine en la cárcel, porque tiene diferentes procesos por corrupción. Básicamente esto requiere que Ben-Gvir y Smotrich acepten no asentar Gaza. Y yo veo esto realmente como imposible. Todavía no escuchamos qué es lo que Smotrich y Ben-Gvir tuvieron que decir, pero creo que la respuesta va a ser totalmente clara. Creo que la respuesta tiene que ser, para ser consistente con las aseveraciones que se estuvieron haciendo incluso durante la última semana, que no van a hacer. Y creo que en ese momento Netanyahu, en lo que a mí respecta, y por ahí me equivoco, pero teniendo en cuenta el prontuario, es muy poco probable que Netanyahu no se encuentre entre dos lados de presión. Uno es la presión política de su propia coalición, que dice, si implementase el plan de paz, nos vamos, cae el gobierno. Y por otro lado, Estados Unidos, que está tratando de calmar a todas estas partes. Está tratando de calmar a su base republicana, que no quiere ver más ayuda a Israel. Muchos de ellos están hablando abiertamente de destruir el lobby sionista o de deshacerse del lobby sionista y forzar a los lobby sionistas dentro de Estados Unidos a declararse
agentes extranjeros de influencia. Hay un registro que cuando uno es lobista internacional tiene que registrarse en Estados Unidos. AIPAC, el principal lobby israelí, no está registrado. Quieren este tipo de cosas. Tiene que apaciguar a esta gente, tiene que apaciguar a sus relaciones comerciales y personales en Dubái, en los Emiratos, en Arabia Saudita, en Qatar. Y por otro lado, tiene que también encontrar la forma de, básicamente, ayudar a su amigo en Jerusalén. Entonces, en esta posición se generan todo tipo de tensiones políticas que, a mi parecer, son irresolubles por un lado, pero dudo mucho que Netanyahu vaya a inmolarse con el fin de sustentar la posición de Trump. El punto número 3 es, si Israel y Hamás están de acuerdo con la propuesta, la guerra terminaría inmediatamente con las Fuerzas Armadas israelíes frenando la operación y gradualmente retirando sus tropas de la Franja de Gaza. Estos puntos son, en lo que a mí respecta, son prácticamente inasibles. El primero de todo es que haya un fin inmediato a las agresiones. Porque no hay una sola instancia en los últimos 2 años en los que haya habido, del lado israelí, cada vez que ha habido un cese al fuego, que Israel haya efectivamente frenado el fuego. Israel ha violado sistemáticamente no solo el alto el fuego en Gaza, el que duró hasta marzo y después del cual empezó la hambruna, ha violado sistemáticamente hasta ahora el alto el fuego en Líbano, ha violado el alto el fuego no oficial en Siria, y las cosas se multiplican. Lo que es prácticamente imposible imaginar que dentro de la dinámica de confrontación adentro de Gaza, los israelíes vayan a decir, sí, vamos a frenar los ataques, Hamás frene los ataques, porque esperando que Israel no ataque, y que en el momento y que entreguen las armas, cuando lo que es sabido es que Israel tiene un prontuario, tiene un récord sistemático de violaciones de los altos el fuego. El problema es, Israel no es confiable. Entonces, salvo que haya un desarme y un retiro de tropas inmediatas, la idea de que la condición de un freno a la conflagración sea la aceptación de la propuesta, quiere decir que básicamente no hay una propuesta de alto el fuego. Una vez más, el problema de esta frase, que es si Hamás e Israel están de acuerdo con la propuesta, y es muy importante recalcar que Hamás está de acuerdo con unas propuestas que son muy muy parecidas a estas. De hecho, pidieron mucho menos de lo que se está planteando acá. Es muy poco probable que Hamás pueda tener confianza en que Israel realmente implemente un alto el fuego. Ni hablar del retiro de tropas. De hecho, uno de los motivos por el cual en marzo del 2025, de este año, el alto el fuego que termina en la hambruna fracasa, es porque Hamás cumple con todos los requisitos de la fase 1, que es la liberación de cierta cantidad de rehenes. Perdón, y en el comienzo de la fase 2, Israel, en el documento que habían firmado, se comprometía a retirar tropas. Israel se niega a retirar las tropas, y al negarse a retirar las tropas, lo que pasa inmediatamente es que vuelven a desplegar y dice Israel que jamás violó el alto el fuego. Esto fue una mentira. El alto el fuego fue violado por Israel, que no quería entrar en la fase 2, que consistía en el retiro de tropas. El punto 3 de los 21 puntos de este plan de paz es justamente el punto que sistemáticamente Israel ha violado, que es el retiro de tropas. Israel se niega a retirar tropas, y yo creo que una vez más para Netanyahu convencer a su coalición y a un público que a 80% sigue pensando que Gaza tiene que ser étnicamente limpiado y que en este momento está a tope de los sondeos, es el político con más perspectivas de no salir de la oficina de primer ministro, o sea, de ganar unas próximas elecciones si se celebrasen. Es imposible imaginarse que Netanyahu va a retirar tropas de Gaza. El punto número 4 es que dentro de 48 horas del momento en que Israel acepte públicamente el acuerdo, no hay mención de Hamás en el punto 4, en 48 horas de que Israel acepte el acuerdo,
todos los rehenes vivos y muertos, todos los rehenes, todos los prisioneros y cuerpos que todavía están en posesión de Hamás o están en Gaza, van a ser devueltos. Esto es algo que, una vez más, Hamás ya ofreció por lo menos 7 veces. La primera vez en octubre, las primeras semanas de octubre del 2023, inmediatamente después de los ataques. Y de hecho, me parece que en este caso es importante darles las fuentes. La propuesta de Hamás, por lo menos las 2 últimas, fueron vistas y fueron expresadas con total claridad por Gershon Baskin, Gershon Baskin fue el negociador israelí con Hamás durante prácticamente 10 años, 15 años. Lo dijo él, que él había visto la carta que le había llegado en árabe, en hebreo y en inglés. Las violaciones de los acuerdos hasta acá han sido todas íntegramente del lado israelí. Y esto es algo que es totalmente verificable. Lo sabemos porque tenemos la documentación. Ok, entonces, esto obviamente, el retorno de prisioneros y el retorno de cuerpos, la devolución, es algo que Hamás ya ofreció. Y que Israel no quiso, entre paréntesis. Netanyahu se negó a aceptarlo. Inclusive el de final de octubre y principio de noviembre del 2023, que es el intercambio de todos por todos, es como se llamó, que hubiera salvado probablemente la vida de Shiri Vivas y de sus hijos Kfir y Ariel. El punto 5 es, una vez que vuelvan los prisioneros, Israel va a liberar a varios cientos de prisioneros de seguridad palestinos que están con cadena perpetua, pero muchos de ellos, es muy importante, sin sentencias, y más de 1000 personas que fueron arrestadas en Gaza desde el comienzo de los ataques de Israel a Gaza, con los cuerpos de palestinos que están siendo retenidos por los israelíes, lo cual aparentemente son varios cientos. Esta mecánica de intercambio es una mecánica de intercambio en la que Israel ya estuvo envuelto, devolver prisioneros. Lo que es importante tener en cuenta es que si Israel entrega, específicamente si Netanyahu entrega prisioneros palestinos en intercambio por prisioneros israelíes, y presumiblemente no sé si quedan prisioneros no israelíes como tailandeses, etc., Netanyahu está básicamente volviendo sobre promesas que hizo, que es que no se termina la guerra hasta que Hamás no sea completamente derrotado. Lo que muestra, y yo creo que es una de las partes importantes de esta propuesta, es que esto muestra que Estados Unidos entiende claramente que Hamás no ha sido derrotado. Y esto muestra que 2 años, incluso dentro de la lógica interna de Israel, estos dos años de operaciones han sido un fracaso. Hamás no ha sido derrotado. Y no solo Hamás no ha sido derrotado, la forma en que el entorno del entorno de Netanyahu y el entorno del gobierno ve a los prisioneros palestinos es, número uno, no como, a diferencia de Hamás, que ve a los prisioneros israelíes como una moneda de intercambio. Una de las formas en que el aparato político israelí está usando a los prisioneros palestinos es como ejemplos aleccionadores de mal. De hecho, ayer pasaron una ley en la que, saliendo del partido de Ben Gvir, en donde aprueban pena de muerte para prisioneros palestinos de seguridad, los mismos que están contenidos dentro de este plan de paz. No sabemos quiénes son. Israel no tiene un sistema de justicia funcional en lo que respecta a palestinos. Tiene el único sistema de prisión militar para niños. Probablemente, si me siguen acá en Instagram, deben haber visto esta mañana la historia de 2 nenes palestinos de no más de, yo diría, 6 años y 4 años siendo arrestados por soldados completamente armados hasta los dientes. Esos chicos, si son arrestados por tirar piedras, por ejemplo, porque estaban en el lugar incorrecto, porque los padres no estaban cerca, podrían pasar los próximos 15 años adentro de prisiones israelíes. Y de hecho esta es una de las historias que generalmente no se cuentan, pero es una de las historias sobre las cuales vamos a tener que inevitablemente volver. Que prisión para palestinos adentro de Israel quieren decir varias cosas diferentes, pero
la principal, más allá de las desapariciones en Gaza, es lo que se llama en Israel detención administrativa. Detención administrativa son literalmente hacer desaparecer gente, chuparla y ponerla dentro de un sistema carcelario donde no hay un sistema de derecho. O sea, la gente entra en este sistema, no tiene cargos y son retenidas indefinidamente como potenciales riesgos de seguridad, pero sin condena, sin sentencia, generalmente sin abogados o con muy pocos recursos abogados, y entre ellos el número de chicos que Israel rapta, especialmente en Cisjordania por año, está alrededor de 400. Alrededor de 400 a 700, dependiendo del año, niños por año que el ejército israelí levanta de las calles de Hebrón, de las calles de Jenin, que bueno, que ahora no existen más porque los israelíes la han destruido, de las calles de Ramallah. Nenes de 4, de 5, de 6, de 7 años. Que se van en un estado de pánico, llorando. Yo lo pienso, o sea, otra vez, pienso en mis hijos, y lo que siento es un grado de odio, un grado de rabia, que no puedo describir. Creo que ahí es donde yo perdería probablemente la vida. Si alguien le hace eso a mi hijo, mi cuerpo va en el medio. Para lo menos me llevaré muerto a uno. Pero esta realidad, que es la realidad de ver a tus hijos siendo llevados por personal militar, nenes de 4 años siendo arrastrados adentro de un auto, esta es la realidad palestina de 80 años. Ok, volvamos a nuestra lista. Y este es el motivo, entre paréntesis, por cual creo que el punto 5, que es el punto de intercambio y devolución de prisioneros palestinos, después de todo el alarde que han hecho gente como Smotrich, gente como Ben Gvir, gente como Tali Gottlieb, etcétera, etcétera. Hay una larga lista de etcéteras de gente dentro del Likud y gente dentro de la derecha, incluso alguna gente dentro de lo que es la izquierda o la centroizquierda putativa. Yo no veo cómo puede ocurrir esto. Ok, número 6. Cuando los prisioneros hayan sido devueltos, Hamas, los miembros de Hamas que cometieron, que están comprometidos con coexistencia pacífica, se les dará amnistía. Lo que propone el plan de paz es darle amnistía a miembros de Hamas que estén comprometidos con coexistencia pacífica, sin mencionar si cometieron crímenes o no, sin mencionar si participaron del 7 de octubre o no. Mientras los miembros de Hamas que quieran dejar la franja de Gaza podrán recibir un salvoconducto para ser recibidos en otros países. Es incomprensible que Netanyahu, más allá de lo que haya dicho en la Casa Blanca, se pueda comprometer a liberar, a permitir la permanencia o la salida de miembros de Hamas. O sea, esto no tiene ningún tipo de coherencia. Esto es algo que le fue impuesto claramente a Netanyahu, y por eso, cuando ven puntos como este, a mí me queda muy poca duda que no hay forma alguna de que vaya a haber implementación de esto. No veo cómo puede haber implementación de un plan de paz que revierte todas las promesas políticas que Netanyahu, Smotrich, Ben Gvir, Tali Gottlieb, etcétera, etcétera, le han hecho a sus propias bases y sobre las cuales se paran. Punto 7. Una vez que el acuerdo sea alcanzado, se incrementará la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a cantidades que sean consistentes con las de enero del 2025, que fueron dentro del plan de intercambio de rehenes, cuando Hamas liberó los de rehenes que dijo que iba a liberar, y como les explicaba antes, después de liberarlos, debió entrar en fase 2, y al no entrar en fase 2, porque Israel no quiso retirar tropas, que era lo que demandaba la fase 2, se terminó el fuego y empezó la hambruna. ¿Cuánto se necesita entrar? El plan incluye 600 camiones por día. En un avión de los que lanzaban ayuda humanitaria sobre Gaza, en un avión caben alrededor de 4 camiones. 4 camiones de carga, equivalentes, por supuesto. 600 camiones por día a esta altura es lo que ha prometido, otra vez, el mismo aparato político sobre el cual se sustenta el gobierno de Netanyahu, que no va a ocurrir. Siguen hablando de
siguen hablando de matar a Gaza de inanición. Lo están diciendo incluso esta semana. Con lo cual, hablar de 600 camiones otra vez es algo que es incomprensible, digamos, sería una reversión total de las posiciones que han prometido a sus propias bases en los últimos días. Y esto también se hará, y esta parte es muy importante del punto 7, perdón, con la rehabilitación de infraestructura crítica, incluido la entrada de equipo para remover, ¿cómo se dice?, escombros de la destrucción de Gaza. Estamos hablando de la mayor parte de Gaza en este momento está completamente destruida, pero la parte más importante de todo esto es la rehabilitación de la infraestructura crítica. Quiere decir, reconstruir los centros de desalinización de agua. Gaza no tiene en el subterráneo casi agua dulce, es casi todo agua salada, por lo tanto los centros de desalinización son esenciales. Quiere decir la reconstrucción del sistema de hospitales. El sistema hospitalario ha sido prácticamente devastado. Quiere decir que el sistema de hospitales tiene que ser reconstruido. El sistema de caminos, las escuelas, niños sin educación por 2 años, caminos que han sido devastados. Los israelíes han destruido sistemáticamente terreno cultivable. Todo esto, que de alguna manera, en algún momento, quien sea que termine controlando Gaza lo va a tener que hacer, es algo que para Israel aceptarlo querría decir aceptar la reconstrucción de Gaza probablemente de una forma más robusta, política, infraestructuralmente también, que lo que era Gaza antes del 7 de octubre. Esto no hubiese estado ni en los más disparatados sueños de los negociadores de Hamás. En el sentido de que puede haber hubo demandas sobre ayuda humanitaria, pero la idea de que se va a demandar una rehabilitación de la infraestructura crítica y una reconstrucción de Gaza es algo que hasta acá, por lo menos en estos 2 años, no he visto. La ayuda va a ser distribuida, el punto 8, sin interferencia de ninguno de los dos lados. Sabemos que no ha habido interferencia de Hamás, esto es parte de la propaganda israelí, y esto lo dice tanto la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas como la Save the Children Foundation, el Banco de Alimentos Internacionales, la Cruz Roja, han explicado cientos de veces que Hamás no está envuelto en robo sistemático de ayuda humanitaria. Que de hecho, quienes están robando la ayuda humanitaria, o estuvieron ahora un poco desaparecieron de pantalla, pero siguen estando ahí, son grupos principalmente que son clanes asociados en algunos casos con ISIS y con Al-Qaeda, que están siendo armados por los israelíes. Los israelíes están dejando entrar pocos camiones y después desplegando a sus proxies, que son figuras políticas totalmente siniestras, y esas figuras están básicamente robando y después revendiendo la ayuda humanitaria a precios exorbitantes. Me preguntan si Hamás sigue existiendo en Gaza. Sí, Hamás definitivamente sigue existiendo en Gaza, pero claramente muy degradado. El hecho de que esté muy degradado, y es algo que yo apunto relativamente seguido, es que muchos de los ataques contra la población civil de Gaza están hechos con drones y con helicópteros en estado estacionario parados a no más de 30, 40 metros del piso. En algunos casos, en los casos de los drones, muchísimo menos, prácticamente a la altura de una cabeza. Es un tipo de armamento que en general uno puede utilizar únicamente cuando no es visible, como el caso de los ucranianos utilizándolos contra los rusos, que los usan principalmente para bombardear desde más altitud, o en el caso de que no haya nadie que se pueda defender, porque un dron se puede bajar básicamente con una pelota de básquet. Ok, entonces quiero leer la segunda parte del punto 8. El texto de esta cláusula ha sido intencionalmente vago, que es la idea esta... Perdón, llegó al punto 8. La ayuda humanitaria va a ser distribuida sin interferencia por ninguno de los dos lados por las Naciones Unidas y la Cruz Roja. Naciones Unidas quiere decir la Agencia para Refugiados Palestinos de las Naciones Unidas, UNRWA.
que es lo que los israelíes estuvieron tratando de destruir y en gran medida lograron hacer colapsar adentro de Gaza. Eran 400 puntos de distribución alrededor de todo el territorio y en muchos casos por la estructura de distribución y la infraestructura de movimiento, quería decir que la agencia podía llevar comida, podía llevar medicamentos en muchos casos, además de proveer educación, ser quienes administraban las escuelas, con 30.000 empleados, no todos adentro de Gaza, pero un total de 30.000 empleados, operando directamente por todo un sistema hipercapilarizado, quiere decir como los pelos de la cabeza. O sea, llegaban realmente a todos lados. Y lo que tenemos es que ante la destrucción de UNRWA, Israel se permitió construir esta supuesta fundación humanitaria de Gaza, que fue nada más ni nada menos que un mecanismo de ejecución contra civiles palestinos, armando 4 mataderos que ellos llamaban posiciones de distribución de ayuda humanitaria. Israel acusó a UNRWA de estar infiltrada por Hamas y acusó a miembros de la organización de haber participado en los ataques del 7 de octubre. Invito a todos los que sigan repitiendo esta sarta de estupideces, esta desinformación, que vayan y lean el informe Colonna. Colonna es la ex ministra de Relaciones Exteriores de Francia, es una mujer que viene básicamente del centro, es una macronista, no tiene ningún tipo de sentimentalismo en lo que a mí respecta, y es la que lideró el estudio, la investigación sobre UNRWA, sobre la agencia. De los 30.000 empleados en UNRWA, los 30.000 empleados de UNRWA eran provistos cada año en listas al Estado israelí para inteligencia. Los israelíes sabían exactamente quiénes eran los miembros, los 30.000 miembros de la organización y qué estaban haciendo. Y de los casos de probable actividad en Hamas o posible actividad antisionista o anti-israelí, de 30.000 personas, la comisión identificó a 12. Y de esos 12, 9 o 12, ahora no me acuerdo, y de esos 9 o 12 que identificó, estaban hablando principalmente de posteos en línea, de posteos en redes sociales. Cuando en el momento que Israel empieza a decir que las Naciones Unidas es antisemita y que la Agencia para Refugiados Palestinos de las Naciones Unidas es antisemita, lo que están haciendo es lo mismo que hacen básicamente en todos lados. Cualquiera que se opone al proceso, por un lado al discurso de defensa de Israel y habla de genocidio y habla de infanticidio, entonces se vuelve inmediatamente un antisemita y un aliado de Hamas. Y esto no ha sido solamente algo que ha apuntado contra políticos en Argentina, o políticos en Uruguay, o políticos en México, políticos acá en Alemania, periodistas. No es solamente eso, es también lo que Israel ha utilizado para asesinar periodistas en Gaza, para asesinar médicos en Gaza. Abu Safia, el médico y director del hospital del hospital Noshifa no recuerdo hospitales ya, en Jabalía en todo caso, pediatra, fue acusado de ser miembro de Hamas antes de ser desaparecido y chupado en una cárcel israelí. Médico al-Barouch, lo mismo, asesinado, violado a muerte, empalado en Sdeit Amman. Un hombre de 50 años, cardiólogo. Todo es antisemitismo, pero todo es antisemitismo quiere decir que para mucho del aparato israelí, el discurso público, las Naciones Unidas son antisemitismo. Y especialmente porque por los últimos 2 años los israelíes se han encargado sistemáticamente de destruir a la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas, cuando el plan de paz habla de que la distribución va a venir por medio de la Cruz Roja y de las Naciones Unidas, están hablando específicamente de el Creciente Rojo, que es la agencia de la Cruz Roja en Gaza, sobre la cual también han disparado, también han atacado. Estos son los rescatistas entre los que ejecutaron masivamente. Algunos de ellos los enterraron con ambulancias y todo, diciendo que no tenían nada que ver y que después se encontraron los teléfonos con los videos adentro de los bolsillos de los cadáveres. Pero también las Naciones Unidas. La distribución humanitaria por medio de las Naciones Unidas quiere decir literalmente la distribución de ayuda humanitaria a través de la Agencia para Refugiados Palestinos. No hay ninguna otra posibilidad.
Y si ese es el caso, entonces la pregunta de fondo es ¿cómo es que el aparato político de Netanyahu acepta una reversión total de toda su política en relación a las Naciones Unidas? ¿Cómo es que Netanyahu, después de ir a las Naciones Unidas y mandar a sus embajadores a vomitar en los podios desinformación sobre el estado no solamente del derecho humanitario internacional, sino de sus agentes, sino también de sus agentes y de sus agencias y de sus protocolos y de sus mecanismos, va a ser exactamente para decir, no, está todo bien, vamos a dejar, de hecho, ups, nos equivocamos, resulta que la UNRWA no era tan mala. Es incomprensible, o sea, no hay, es imposible realmente expresar en palabras, si uno viene siguiendo todos estos desarrollos en los últimos 2 años, qué es lo que tuvo que pasar para que Netanyahu entre y acepte esto. El punto número 9, y estamos a mitad de camino, sé que esto es mucho más largo de lo que esperé que fuera, pero en tanto estén conmigo, supongo que seguiré pasándolos y seguiré explicándolos, me parece que vale la pena entender qué es lo que hay acá adentro. Dice el punto 9 dice el punto 8 sobre la distribución que las cláusulas son intencionalmente vagas para definir cuál va a ser la posición del sistema de ejecución, que es la Fundación Humanitaria de Gaza, dentro de la distribución de comida. Por supuesto, teniendo en cuenta que ahora hay contratos multimillonarios y hay empresas estadounidenses y empresas europeas y básicamente un sistema de ejecución que los israelíes pueden seguir utilizando para seguir ejecutando palestinos. Entonces es muy poco probable, y creo que esto es algo que Estados Unidos entiende, que esto vaya a ser simplemente eliminado. El punto número 9. Gaza va a ser administrado por un gobierno de transición y temporal, de tecnócratas, quiere decir básicamente que van a tener solamente la capacidad de tomar decisiones técnicas. No va a ser un gobierno político, si eso es siquiera posible, pero hay precedentes para esto, que va a ser responsable por proveer los servicios diarios dentro de la Franja de Gaza. El comité va a estar supervisado por un nuevo cuerpo internacional establecido por Estados Unidos en consultoría o en consulta con países europeos y países árabes, y va a ser establecido como un marco para financiar el redesarrollo o el desarrollo, la reconstrucción de Gaza hasta que la autoridad palestina haya completado su programa de reformas. Hay muchísimo acá adentro, pero déjenme tratar de hacerlo más o menos compacto. El primer punto es que el gran ganador político de todo esto, por lo menos por el momento, es la autoridad palestina. No la autoridad palestina como está constituida en este momento, donde hay 20 años sin elecciones, hay un grado de corrupción gigantesco. En Ramallah se habla de barrios que llaman los barrios clase Oslo, que es la gente que participó en las negociaciones de Oslo y se quedó con mucha de la plata y se construyó las mansiones en Ramallah, mientras Gaza, como todo país del mundo, es una sociedad estratificada económicamente y socialmente. Hubo una guerra civil en el 2006-2007 entre la autoridad palestina, lo que es Fatah, la OLP, y Hamas. Esa guerra en Gaza, después de que Hamas gana las elecciones, en el 2006, esa guerra civil está impulsada por Israel y Estados Unidos. De hecho, en el 2007 hay un artículo muy importante de Vanity Fair, a cualquiera que le interese qué es lo que pasó en Gaza, en lo que los israelíes llaman terminar con la ocupación. La ocupación nunca se terminó. Cuando ven que Hamas gana, lo que hacen es empujar a Fatah, que ahora es quien controla Cisjordania, a entrar en una guerra civil. Esa guerra civil la gana Hamas. Hay muertos en la calle porque es una guerra civil. Hay, por supuesto, que abusos de ambos lados. Y Fatah se retira de la Franja de Gaza y mucha de esta gente termina en Cisjordania. Con lo cual, Hamas termina controlando la Franja de Gaza. La Franja de Gaza por los siguientes años. Estos dos polos de la política palestina, incluso dentro del genocidio, dentro del contexto del genocidio, siguen siendo voces de enemistad. En muchos casos tenemos gente que yo realmente admiro, como Hossam Somlot, que es el embajador palestino al Reino Unido, que realmente creo que es una de las grandes promesas de la política palestina. Hay ese tipo de gente dando vuelta en segunda línea. Puede ser que haya una reforma, pero lo que es importante de esto es que
la posición de Israel es beneficiar a la autoridad palestina en contra de lo que es básicamente la posición política en este momento de apoyo, presumiblemente apoyo quizás reducido, quizás erosionado, de Hamás. Con lo cual, de alguna manera, el gran ganador en última instancia, y nadie sabe exactamente cómo va a terminar, va a ser la autoridad palestina. Hay cierto costado positivo a esto, que es que si hay un espacio de política que abarca las dos islas, porque lo que es el territorio palestino es algo que no tiene, o sea, no es un territorio continuo, entonces por lo menos habría algún tipo de unidad política y de unidad administrativa. Pero esto en el contexto de este momento son solamente cosas que no tienen ni pies ni cabeza, son totalmente disparatadas y es en un futuro extremadamente lejano. Lo que también es importante es la supervisión por lo que dicen que va a ser un gobierno de tecnócratas principalmente generado por Estados Unidos, que va a tener potestad sobre Gaza, en consulta con países árabes y países europeos. Países árabes es un no término. Países árabes quiere decir Arabia Saudita, pero quiere decir también Qatar. Estos son dos países que tienen relación, pero tienen una relación que en muchos casos es problemática, quiere decir también potencialmente Siria, con quien Israel está en una guerra de facto, una guerra no declarada, ocupando la mitad del país, quiere decir Líbano, donde Israel sigue atacando. Con lo cual todo esto es muy muy poco claro y es muy ambiguo. Pero una de las cosas que emerge en todo esto es que aparentemente la gobernación de este grupo de tecnócratas va a quedar en manos de una de las figuras más siniestras de la geopolítica contemporánea, y ese es Tony Blair. Tony Blair, que aparentemente es bueno, primero, para empezar, era un fabianista, que era el grupo de socialistas universitarios en los años 70, sí, creo que siguen dando vuelta por ahí en el Reino Unido. Es alguien que fue primer ministro con el laborismo. Tony Blair es, si no el arquitecto, definitivamente es el principal ayudante de la destrucción de Irak, donde se mataron 1 millón de civiles en Irak. Los americanos mataron 1 millón de civiles en Irak, 1 millón de personas en Irak. Y después, en los años que siguieron a que dejara su posición como primer ministro, ha hecho principalmente negocios en finanzas, en el Golfo, en Arabia Saudita, etc. Entonces, una de las cosas que ocurre es que tenemos una figura que es profundamente corrupta, que tiene un prontuario horrendo de violencia y de abuso, políticamente completamente sospechoso, que ahora va a ser impuesto. Creo que acá hay una cosa que es muy importante recalcar en este plan de paz, y es una de las preguntas que me imagino que a esta hora muchos de los analistas internacionales están haciendo. Todo esto tiene muchos de los elementos que tenía el Acuerdo de Abraham. El Acuerdo de Abraham es este acuerdo de normalización de relaciones entre los Emiratos, eventualmente Arabia Saudita, que eso se detiene cuando la destrucción de Gaza se empieza a ver como algo imparable y no hay nadie que pueda modular la crueldad y la violencia israelí. Los árabes saudíes dan un paso atrás. Pero lo que tiene como ingrediente principal el Acuerdo de Abraham es que es una normalización entre países árabes e Israel que deja completamente fuera del tablero a los palestinos. Los palestinos no tienen voz, no tienen voto, no tienen un asiento en la mesa, no tienen capacidad de negociación, no existen en el Acuerdo de Abraham. El Acuerdo de Abraham es sobre Palestina principalmente, porque habla de la normalización de un conflicto que principalmente se da alrededor de la ocupación. Más allá de las relaciones poco santas de Jordania, del rey Abdullah, del rey Hussein, del padre, con Israel, etcétera, etcétera, siempre hay, por lo menos en los papeles, hay una relación de distancia que tiene que ver con que Israel sigue ocupando territorio palestino. En el momento que se hace un proceso de normalización entre países árabes, sunitas, y por supuesto que países chiitas no están contemplados en la discusión, o sea, salvo la posición ambigua de Qatar, los que quedan fuera de la mesa son
los palestinos. Y una de las cosas que, hablando que por ahí vieron la entrevista que hice con Yehuda Shaul, que es el fundador de Romper el Silencio, que la pueden ver en Ideas Inconclusas, lo que él me decía era, dejar en el acuerdo de Abraham a todos los palestinos fuera del acuerdo, no solo fue un error, el hecho de que todavía estaban ahí es algo que nos hicieron saber el 7 de octubre. Y creo que la idea es completamente correcta. La destrucción de la representación política palestina, más allá si a uno le gusta o no, por supuesto es muy fácil hacer paz con amigos, pero en eso no consiste la paz y en eso no consiste la política. Entonces creo que esta parte en particular, después de todas estas promesas bizarras, si esto fuese adoptado, define una situación políticamente muy, muy peligrosa. ¿Por qué muy peligrosa? Porque no es solamente que los palestinos no van a ser parte de la mesa de negociación y no van a ser parte de la discusión. El problema de base es que los palestinos no van a ser parte de la discusión y la negociación, mientras los israelíes siguen entrando a Cisjordania y se siguen llevando chiquitos de 5 años y de 4 años, dejando a los padres en estado de desesperación en sus departamentos vacíos. Eso no va a frenar. Y en tanto eso no frene, el no tener representación política o un conducto para expresar este tipo de necesidades, todo lo que va a hacer es crear otra olla de presión en la que en algún momento alguien que perdió una madre, que perdió al padre, que perdió la casa, que mataron al hijo en una de las tantas balaceras que los israelíes llevan adelante en Cisjordania, o que perdió toda su familia en Gaza, que perdió a sus hijos en Gaza, ese tipo que no encuentra conducto político y sigue viendo la multiplicación de la política israelí en campo, en algún momento va a entrar a Jerusalén armado y va a abrir fuego en un lugar poblado. Es inevitable, porque como he dicho antes y déjenme repetirlo, el genocidio de Gaza no es el producto del 7 de octubre. El 7 de octubre y consecuentemente Gaza son el producto de 80 años de Gaza. 80 años de Gaza. En menor medida, en menor escala, en menor magnitud, con una violencia mucho más discreta y mucho menos visible. El 7 de octubre es el producto de esos 80 años. Eso es lo que hace tan peligroso la idea de que los palestinos no puedan participar. Voy a pasar al punto siguiente, el punto número 10, y ahora estamos un poco antes de la mitad, y esto se volvió muy, muy largo, pero téngame paciencia. Un plan económico va a ser creado para reconstruir Gaza, esto probablemente pensado detrás del plan Marshall, que fue la entrega de enormes cuentas al Estado alemán después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruirlo. Y va a ser reconstruida, va a ser creado para la reconstrucción de Gaza a través de expertos con experiencia en construcción moderna en Medio Oriente, en ciudades del Medio Oriente, y esto es claramente una referencia a Dubái, una referencia a Arabia Saudita, que en este momento tienen estos megaplanes, muchos de esos con negocios de bienes raíces desde Miami y desde Washington. El punto número 10 es la apertura de invitación que se hace Trump a sí mismo para hacer enormes negocios en Gaza. El punto número 10 es donde está, sin nombrarla directamente, la aseveración sobre la Riviera de Gaza. Y esto va a ser hecho sobre la consideración, y esto es importante, de planes que ya existen, que tienen como fin, y acá la palabra que cualquiera que tenga un poco de urticaria al neoliberalismo inmediatamente va a escuchar, le va a hacer eco en el oído, que es planes dirigidos a atraer inversión y crear trabajos. No sé cuánto más necesitan que les diga sobre esa frase. Pero básicamente es Trump invitándose a sí mismo y, una vez más, la confirmación de lo que están haciendo es básicamente un negocio de bienes raíces con Gaza. El punto número 12, nadie va a ser, y esto es importante, nadie va a ser forzado a dejar Gaza, pero aquellos que decidan irse se les va a permitir salir. Más aún, la gente de Gaza va a ser invitada a quedarse en la franja de Gaza y se le va a dar oportunidades de reconstruir su vida y construir un mejor futuro. No me pregunten cómo es que después de 2 años de limpieza étnica y genocidio, Israel va a aceptar la idea de
permitir que la población de Gaza se quede en Gaza. Han barrido el norte de Gaza, han barrido la ciudad de Gaza, han barrido Beit Lahia, han barrido y destruido Jabalia, han destruido Sheikh Radwan. No quedan territorios cultivables, han quemado granjas, han envenenado el suelo, envenenaron el agua. Tenemos ahora, si no lo han visto les recomiendo no verlo, porque las imágenes son realmente muy fuertes, pero hay casos de deformaciones extremas en neonatología en Gaza. Extremas, cosas que realmente son muy, muy difíciles de ver y muy difíciles de explicar. Esto tiene que ver con el despliegue de armas muy probablemente experimentales o prohibidas dentro de Gaza contra la población palestina. ¿Cómo es exactamente que después de estos 2 años y de la promesa de reasentar Gaza y barrer con una población que según los sondeos publicados por Haaretz hace 2 meses tiene 80% de aprobación la idea de la limpieza étnica de Gaza y 50% casi de la exterminación total de Gaza? No estoy hablando de Netanyahu, estoy hablando del público israelí ahora. ¿Cómo es exactamente que Netanyahu va y le vende a su gabinete y a su coalición y a su base política que toda esta gente se va a poder quedar en Gaza? Incluso va a ser invitada a quedarse en Gaza. Quedarse en Gaza va a ser algo que van a promocionar. Punto 13. Hamás no va a tener ningún rol en gobernar Gaza. Va a haber un compromiso con la destrucción y frenar el desarrollo de una infraestructura de ofensiva militar, incluido túneles. La cuestión de los túneles y el desarrollo de infraestructura militar, que quiere decir Hamás armándose para poder repeler a la ocupación israelí, es algo que, como les dije, es algo que Hamás no negoció ni aceptó, pero definitivamente dejar el poder en Gaza es algo que Hamás ofreció ya hace muchos meses, 1 año y medio, 2 años. Gaza, el nuevo líder de Gaza va a estar comprometido con la coexistencia pacífica con sus vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Punto 14. Garantías de seguridad van a ser provistas por los socios o los partners regionales. Hoy estoy tosiendo algo más de lo habitual. Garantías de seguridad van a ser provistas por socios regionales para asegurarse de que Hamás y otras facciones de Gaza cumplan con sus obligaciones y que Gaza deje de presentar una amenaza a Israel. Esto quiere decir que la primera garantía de seguridad que se demanda es garantía de seguridad para Israel, que acaba de cometer un genocidio, que está en el proceso de cometer un genocidio. Las garantías de seguridad para Israel van a estar definidas por probablemente Egipto, Jordania y países del Golfo, y quieren decir principalmente controlar el flujo de armas y controlar el flujo y distribución y construcción, o sea, desarrollo de mecanismos de defensa. Lo cual, por supuesto, que fuerza la pregunta, ¿quién va a estar a cargo de la defensa de este tipo de Estado, de protoestado? Ok, punto 15. Estados Unidos va a trabajar con otros países árabes y partners internacionales para desarrollar un plan de una fuerza de estabilización internacional que va a inmediatamente ser desplegada en Gaza para asegurar los procesos de seguridad o para asegurar la seguridad de la Franja de Gaza. La fuerza va a ser desplegada y entrenada, va a desplegar y entrenar a una fuerza de policía palestina que va a servir como la seguridad interna de largo plazo. Ok, acá hay algo central. La falta, y esto lo dije hace un rato, pero déjenme recalcarlo, la falta de sistema de defensa quiere decir que la policía, tanto en la autoridad palestina en Cisjordania como en Gaza, ha funcionado principalmente como seguridad interna, y eso quiere decir como mecanismos de represión. ¿Por qué mecanismos de represión? Porque han hecho su trabajo principalmente en favor de Israel. Tanto Hamás y el sistema de policía de Hamás adentro de Gaza, como el sistema de policía y seguridad de Cisjordania bajo la autoridad palestina, funcionaban
como los coordinadores de seguridad de Israel adentro de los territorios. Y esto quiere decir hacer desaparecer gente, que en muchos casos quiso decir tortura. Están también los estudios de Amnesty International y de Human Rights Watch sobre la opresión de los civiles palestinos bajo la operación de los gobiernos palestinos, tanto Hamas como Fatah. Al decir esto, lo que hace el punto 15 es no solo subrayar, sino enfatizar el hecho de que ese va a ser el modelo. El modelo es, no van a tener seguridad externa, la seguridad externa va a estar en todo caso en manos de Israel, por lo menos hasta ahora, o de esta fuerza internacional. Del hecho de la fuerza internacional, porque también presuntamente estarían a cargo de modular las acciones de Israel en la región, en Gaza. Y lo que pasaría a partir de eso es que la construcción de una fuerza de policía sería la construcción de una fuerza de policía que funcionaría otra vez como coordinador de seguridad para Israel. Creo que estas cosas son las que nos traen hasta acá. Estos no son errores nuevos. Estos son los errores antiguos, principalmente pensados por el aparato israelí y por sus socios, incluidos socios regionales dentro de países árabes, en muchos casos Jordania, en muchos casos Egipto, definitivamente en muchísimos casos países del Golfo, que han generado una olla de presión en la que los palestinos no tienen representación, no tienen expresión política, están a la merced de los israelíes y ni siquiera pueden llegar ahí porque primero tienen que cruzar la barrera de opresión de sus propios gobiernos que actúan en muchos casos como proxies del aparato de seguridad israelí. Punto 16. Israel no va a ocupar o anexar Gaza. Y el ejército israelí gradualmente va a entregar el territorio que en este momento ocupa, mientras las fuerzas de seguridad de Gaza empiecen a ser progresivamente reemplazadas. O sea que según se empiece a construir esta fuerza internacional y se empiece a entrenar a una policía local que funcione justamente en los términos en los que estaba hablando, Israel va a entregar el territorio de Gaza que no va a ocupar ni a anexar. Esto es exactamente lo que prometieron los ministros de Netanyahu, y cuando Netanyahu hace 2 semanas dijo que su ambición y sueño era el gran Israel, definitivamente estaba hablando de la ocupación y asentamiento de Gaza. O sea, la aseveración sobre el asentamiento y la recolonización de Gaza ha sido sistemática en estos 2 años. Sistemática. ¿Cómo es otra vez que Netanyahu acepta esto? Es muy probablemente porque está bajo enorme presión de Trump, pero por otro lado porque creo que en un viejo estilo, y si leyeron el libro de Ilan Pappé saben que esto fue también el método de Ben Gurión, sobre qué cantidad de territorio los judíos la fuerza sionista iba a recibir adentro de territorio palestino, era aceptar la partición 50% en los papeles, en las fuerzas internacionales, pero aterrorizar a la población palestina y empujarla por métodos de terrorismo y de ejecuciones y de masacres fuera de territorio. O sea que dicen una cosa en los papeles, dicen una cosa en fuerzas internacionales históricamente, y hacen cualquier otra cosa, hacen básicamente lo que quieren. Con lo cual, la idea de que Israel no vaya a ocupar y anexar Gaza, no veo exactamente cómo es que esto vaya a ser aceptado. Punto 17. Si tienen preguntas, trato de mirar según voy leyendo y me las pueden hacer. Les pido 1000 disculpas porque me cuesta mucho en esto leer dos cosas a la vez. Pero bueno, avancemos sobre el punto 17, estamos casi ahí. Si Hamas tarda en aceptar la propuesta o no acepta la propuesta, los puntos que son comprendidos antes de los puntos hasta acá, van a ser establecidos en áreas libres de terrorismo que las fuerzas armadas israelíes van a gradualmente entregar a una fuerza de estabilización internacional. Una vez más, si Hamas
tarda, o si jamás se rehúsa. No Israel. Si Israel se rehúsa, esto no se implementa. Pero si jamás tarda, esto se implementa por fuerza del ejército israelí que va a limpiar la zona, quiere decir literalmente asesinar más civiles, porque este es el método de elección de blancos de Israel. Pueden mirar mi entrevista con Nadav Weinreb, que es en este momento el director de Breaking the Silence, que explica cuál es el proceso de elección de blancos, por qué matan a tantos civiles, porque los israelíes establecen que si hay un activo de Hamas dentro de un edificio, se otorgan el derecho de destruir todo el edificio, matando 100 personas adentro, niños y mujeres y ancianos y lisiados incluidos. Ese va a ser el método, presumiblemente, para establecer áreas libres de terror, terror-free areas. Terror-free areas es un término que me parece que van a tener que aprender porque tengo la noción de que esto va a volver a visitarnos. Punto 18, y ya nos quedan nada más que 5, 18, 19, 20, 21, perdón, 4. Matemáticas nunca fue lo mío, por eso estudié filosofía. Israel acuerda de no llevar adelante ataques contra Qatar. El plan de paz para Gaza fuerza a los israelíes a acordar se compromete a no atacar en el futuro a Qatar. Estados Unidos y la comunidad internacional reconocen a Doha, la capital de Qatar, como un importante punto de mediación en el conflicto de Gaza. Otra vez, estos son los momentos en los que uno mira, o sea, y he leído, honestamente en los años, he leído muchos tratados, muchos acuerdos, muchos briefings. Esto es algo totalmente bizarro. Esto es básicamente decirle a Israel que lo que hizo está mal, sin decirle que lo que hizo está mal. Ok, punto 19. Un proceso va a ser establecido para desradicalizar a la población. Obviamente estamos hablando de Gaza, no estamos hablando de Israel, que también tiene que ser urgentemente desradicalizado. Y esto va a incluir diálogo interreligioso que esté dirigido a cambiar la percepción y la narrativa en Israel y en Gaza. El proceso de desradicalización va a tener que ver principalmente, aparentemente, con algún tipo de educación, de proceso de educación. Pero, perdón, me equivoqué, fe de ratas, es el proceso para desradicalizar a las poblaciones, va a ser llevado adelante tanto en Israel como en Gaza. Punto 20. Escucho en eso algo positivo, o sea, vibra con mis propias intuiciones, pero creo que una de las condiciones necesarias para un proceso de desradicalización es que Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir, Gottlieb, Gallant, Venturi, etcétera, etcétera, pasen el resto de sus vidas en un calabozo en La Haya. Porque desradicalización de un padre al cual masacraron a todos sus hijos, simplemente con un proceso de educación y tratar de convencerlo con buenas palabras, cuando los asesinos de su hijo siguen caminando libremente las calles de Tel Aviv o las calles de Jerusalén, es completamente inviable. No es una cuestión de que no sea deseable, creo que definitivamente no es deseable, pero creo que es impracticable. Si ustedes me preguntasen a mí, ¿qué harías vos si estuvieras en la situación de un padre en Gaza que acaba de perder a sus 2 hijos y yo tengo 2 hijos chiquitos? No solamente querría matar, querría también morir. No querría sobrevivir. Y creo que ahora no es que tenemos un padre que no quiere sobrevivir la muerte de sus hijos chiquitos. Ahora lo que tenemos es una generación de padres que probablemente por estas horas, realmente me cuesta mucho hablar de esto, pero que me imagino que por estas horas no quieren otra cosa que morir. Creo que para esa gente se necesita justicia. No justicia transicional, no comisiones de la verdad y la reconciliación, no buenas palabras, no tomar té y intercambiar historias simpáticas, no, nada de eso. Tiene que haber juicios, tiene que haber calabozos,
tiene que haber patíbulos quizás para esto, porque estamos hablando de un crimen de proporciones como creo que ni siquiera el Holocausto fue, no en términos de número. El Holocausto tuvo muchos más víctimas, pero en Gaza hay muchos más cómplices. Y mientras vimos Auschwitz el verano del 45, estamos viendo Gaza desde octubre del 2023. Todos, como dice Erich Heffet, llevamos un genocidio en el bolsillo. Justicia es la condición sine qua non para que haya paz y para que haya desradicalización. Punto 20, y queda después de este solamente uno más. Cuando Gaza sea redesarrollada, o sea, reconstruida, y los programas de la Autoridad Palestina de reforma de la Autoridad Palestina hayan sido implementados, las condiciones puede que estén dadas para un camino viable hacia un Estado palestino. Esto quiere decir que hasta ese momento no va a haber Estado palestino que sea reconocido y que es reconocido como la aspiración del pueblo palestino. Este es el regalo a Netanyahu y no es casual que esté en la letra chica al final del tratado. Este es el lugar en donde nadie llega a leer. Para cuando llegan al punto 15 ya no quieren saber más. Pero lo que está diciendo este plan de paz es que los palestinos no van a tener Estado reconocido, que no va a haber reconocimiento del Estado palestino indefinidamente, porque las condiciones, que es la condición de reconstrucción y la condición de una autoridad palestina, el partido Fatah, en Cisjordania, reformado después de 30 años con un presidente básicamente nanogenario, octogenario, que no llama elecciones hace 20 años, con un sistema totalmente corrupto, con un sistema de policía interno que funciona, como les dije, como un aparato de represión. Hasta que todo eso ocurra, no va a haber Estado palestino. Y hay un peligro con esto, que es importante, que a pesar de que esa es la lectura, creo que es la lectura más sensible del punto 20 del tratado, la otra lectura, la lectura benigna, la lectura caritativa desde el punto 20, es que acá Estados Unidos y los socios te están comprometiendo con la creación de un Estado palestino. Porque están diciendo que sí, va a haber un Estado palestino, pero solamente hay que esperar a que Gaza sea reconstruida y que la autoridad palestina sea reformada. Y lo que eso quiere decir es que ahora animales útiles de la política internacional, gente como Starmer en el Reino Unido, que claramente arrastra los pies y se para detrás de la idea del reconocimiento del Estado palestino porque siente el fuego en los pies y sabe que el aparato laborista del Reino Unido está a punto de colapsar completamente, puedan decir, nos unimos al plan de paz que acaba de presentar Trump porque claramente es consistente con la creación de un Estado palestino. Y eso definitivamente es extremadamente peligroso. Porque una de las cosas que puede pasar con el punto 20 del tratado es que puede sacar el viento de las velas de todos estos países que salieron con total claridad moral, aparentemente, uno hubiese querido pensar, incluido Francia, incluido Arabia Saudita, que son los... que son los dos gobiernos... que son los dos gobiernos detrás de la proposición que se pasó en Nueva York. Francia y Arabia Saudita, los dos relativamente cercanos a Trump, podrían decir, ¿saben qué? Acá está ahora plasmado en papel que Estados Unidos quiere y ha logrado hacer que Israel acepte la creación o el compromiso con la creación de un Estado palestino. Pero eso nos pone, una vez más, directamente después de Oslo.
la promesa, sin ningún tipo de fechas concretas, sin ningún tipo de proceso, hablando de condiciones previas que son básicamente incumplibles, quiere decir efectivamente que no hay ningún tipo de compromiso con el Estado palestino, incluso si las palabras para presentarlo son estamos comprometidos con el Estado palestino. El punto 20 quizás sea el elemento en el cual todo este plan colapsa. Todo este plan colapsa en la idea de que hay un compromiso con que un Estado palestino un día sea establecido, pero mucho, mucho más allá de la sobrevivencia humana sobre el planeta Tierra. Y ahora el punto 21. Estados Unidos va a establecer diálogo entre Israel y los palestinos para acordar en un horizonte político para coexistencia pacífica. Esto quiere decir básicamente que Estados Unidos, porque Trump se considera a sí mismo un experto en hacer tratos, va a traer a la mesa a palestinos y a Israel. Y la forma en la que está presentado es interesante, porque hablan de Israel como Estado, pero palestinos como gente. Y eso, por supuesto, quiere decir quiénes son exactamente los que van a presentar a representar a los palestinos. En fin, lo que tenemos es un recocido de ingredientes que ya han pasado su fecha de expiración hace muchos años. Tenemos una cantidad de cosas acá adentro que no solamente han pasado su fecha de caducidad, sino que consumirlos vuelve a ser peligroso. Son de hecho venenosos en muchos casos, como el punto 20, como la posición en lo que respecta a la Fuerza de Estabilización Internacional por la falta de representación palestina. Pero lo que creo es que este plan no va a ser implementado y lo que creo también es que este plan no va a ser aceptado. Creo que con alguna negociación hay partes de esto que van a ser probablemente aceptadas o que van a ser contempladas por Hamás, pero yo creo que este plan va a generar una guerra civil dentro de la derecha y la ultraderecha israelí. No sabemos qué cantidad de presión, en última instancia, cuáles son las demandas que Trump le hizo a Netanyahu en Washington, pero definitivamente lo que sabemos es que Netanyahu se ha comprometido con planes anteriores, como el plan de intercambio de rehenes, que terminó en marzo, y que después, sin ningún tipo de problema, ha simplemente violado los términos. No solamente violó los términos en marzo, cuando tenían que retraer al ejército de Gaza, que es uno de los puntos que aparece también en este plan, sino que lo hicieron también cuando Biden le dijo teóricamente, nunca sabremos si realmente lo dijo o no, cuando Biden dijo que Rafah, la ciudad en el sur, era una línea roja que Israel no podía cruzar y que si la cruzaba Estados Unidos iba a tomar algún tipo de recaudos. Obviamente, no solamente Estados Unidos nunca no sé qué pasó, pero ahí estamos. Perdón, quise ver una pregunta y no que tengan que ver mis fosas nasales con tanta cercanía. Creo que todas estas cosas, todas estas promesas que se hicieron, fueron todas promesas claramente falsas. Y en muchos casos fueron cosas en las que fueron puestas sobre la mesa para acallar la opinión pública internacional, acallar un poco el público estadounidense, que ahora está todavía mucho más dividido, mucho más polarizado en relación a esto, incluso dentro del trumpismo. Pero que en última instancia, y yo creo que esto es lo más importante, es que nada de esto depende de Hamás. Nada de esto depende de Israel. En última instancia, lo único que depende de Israel es la implementación, pero las manos de Israel están liberadas, como estuvieron siempre liberadas. La pregunta ahora, creo que lo que hay que mirar directamente en los próximos días es la prensa israelí y el discurso público en Israel. Obviamente hay cierto cansancio entre los israelíes porque han visto
a muchos de sus hijos volver en féretros desde el frente. Hay un estado político muy crispado, pero definitivamente creo que esto es un giro tan violento de lo que es la política israelí de los últimos 2 años, de la cantidad de vidas que se ha cobrado, no solamente de vidas palestinas, sino es difícil de entender cómo es que Netanyahu se pararía frente a familias de su base política que han tenido que enterrar a sus hijos con la promesa de que el gran Israel llegará básicamente hasta Vladivostok en Rusia y hasta Sudáfrica, y que Gaza va a ser recuperada para el pueblo judío, etcétera, 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 y que mañana a la mañana Netanyahu se tenga que parar para decir, bueno, vamos a tener que devolver Gaza. Creo que el público israelí, que se entiende a sí mismo como que ha tenido que sacrificar enormemente para poder preservar la integridad del Estado y en muchos casos poder extender el dominio del Estado sobre territorios contiguos, no veo exactamente cómo es que esa sociedad vaya a aceptar, cómo ese contingente político vaya a aceptar esta propuesta de paz. Los estoy entreteniendo o aburriendo hace ya considerablemente más de 1 hora. Creo que han pasado casi 2 horas. No sé ni cuánto tiempo hemos pasado acá. No, creo que 1 hora. 1 hora y media más o menos. Realmente no soy muy optimista en cuanto a lo que estoy viendo. Principalmente porque no veo un cese al fuego. No veo un cese al fuego inmediato. Y lo único que tiene que pasar en Gaza tiene que pasar una sola cosa. Antes de todas las discusiones, antes de la reconstrucción, antes de todas estas cosas, tiene que haber un cese al fuego, se tiene que detener la masacre de chicos, se tiene que detener la masacre de mujeres, se tiene que detener la destrucción de hospitales, la masacre de hombres que están sentados tratando de proteger a sus hijos de balas con sus propias manos, la ejecución de nenes por francotiradores. Pero realmente creo que lo segundo que tiene que haber, después, más allá de toda esta discusión, que claramente esta es la presentación diplomática de un plan, de un proyecto de negocios de bienes raíces. Eso es lo que yo veo acá principalmente. Creo que lo que tiene que haber es un retorno a las cortes internacionales. Tiene que haber un Nuremberg, tiene que haber justicia. Gallant, Netanyahu, etc. tienen que ser llevados a la corte, tienen que ser juzgados también probablemente los arquitectos del ataque del 7 de octubre. Creo que bajo ningún punto de vista el ataque contra civiles es excusable. Creo que se cometieron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, pero creo que específicamente alrededor de Israel, si Hamás no puede gobernar Israel, porque han matado el 7 de octubre a 1.200 personas, 700 de ellos civiles. ¿Qué es lo que tenemos que decir de Israel? ¿Qué es lo que tenemos que decir del Likud? ¿Qué es lo que tenemos que decir del aparato político israelí? Si Hamás tiene que ser desbandado, entonces el aparato político israelí tiene que ser desmembrado, destruido. La mayor parte de esta gente tiene que ir presa, porque no hay forma alguna de concebir que gente que aplaudió y que participó de la exterminación de 500.000 personas en 2 años pueda gobernar Israel. Mucho menos frente a la pregunta de cómo se construye un futuro de paz y coexistencia. Creo que, disculpen si soy pesimista, pero creo que no hay forma alguna. Creo que sería inmoral pedirle a hijos y padres palestinos que se den la mano y se sienten en el mismo cine al lado de los asesinos de sus padres y abuelos. No puede haber paz sin justicia en lo que a mí respecta. Y no solo no puede haber paz sin justicia, creo que estamos en un estado de situación en donde aquello en lo que yo siempre creí, que es que se tiene que terminar el Estado judío, si todo el mundo puede tener democracias seculares, ¿por qué es que los judíos tienen que vivir en un gueto? No importa qué tan grande y cuántos country clubs y clubs de golf y discotecas gay pueda tener, sigue siendo un gueto.
Y creo que en ese sentido lo que yo veo es la necesidad de Palestina libre desde el río hasta el mar, que quiere decir específicamente un voto para una persona desde el río hasta el mar. Sean judíos, sean musulmanes, sean cristianos, sean budistas tailandeses que vinieron a trabajar, o sean católicos filipinos, que son hijos o nietos de una mujer que llegó a Tel Aviv para limpiar casas. Toda esa gente tiene que tener derecho pleno. El inmigrante que llegó flotando desde África en estado de desesperación escapándole una guerra, y que la derecha israelí, incluso el Likud de Netanyahu, llamaba infiltradores. Esa gente tiene que tener plenos derechos. Y eso quiere decir que el Estado judío se tiene que terminar. El Estado de Israel, bajo el nombre que sea, la mitad, si quieren, lo pueden llamar Israel, la otra mitad de la población lo puede llamar Palestina, si quieren, y el tercer grupo puede llamarlo La La Land, no hay una tercera mitad, pero es una frase que por ahí uso en poesía, la tercera mitad. El Estado, sea como se llame, tiene que ser un Estado democrático y secular. Punto. Punto. Una persona, un voto. Esta es una frase de Chirico, pero a quien yo llamo Quirico. Esta es una frase que usó en la entrevista que le hice a Gideon Levy. Gideon Levy es uno de mis héroes máximos, y hablé con Avram Burg, que es expresidente de la Knesset, que también lo pueden encontrar en Ideas Inconclusas, donde dice abiertamente, no cree que el Estado judío siga teniendo derecho a seguir existiendo como Estado judío. Pero Gideon Levy, cuando Tim Sebastian en alguna entrevista le preguntó, ¿tenés alguna idea novedosa para cómo se soluciona esto? Y dijo, no hay idea novedosa, la idea es muy simple, es un voto, una persona, desde el río hasta el mar. Y yo soy definitivamente de ese grupo. Lamentablemente tengo que decir que no es que no creo que eso sea estructuralmente posible dentro de los sistemas de elección y representación. Por supuesto que eso es posible. Uno puede invitar a todo el mundo a las urnas y puede darle entrada, puede permitir libre circulación a los palestinos del este de Jerusalén, y puede dejar que las familias que quieren repatriar a sus seres amados que viven en Cisjordania, pero que tienen sus casas en Tel Aviv y que no pueden ver a sus esposos hace 20 años porque los israelíes no les dan identificación que les permita entrar a territorio israelí. De esto hay muchísimos, de esto en algún momento podemos hablar. ¿Por qué hablamos de apartheid en Israel? Esa gente se le puede dar ingreso, se le puede dar acceso a las urnas. Pero el problema es que en este caso lo que tenemos es un grupo gigantesco de víctimas y un grupo gigantesco de victimarios. Y mi solución de un solo Estado es algo que en este momento en mi cabeza es impracticable y es moralmente indeseable. Creo que es una indecencia, creo que es un acto de crueldad demandar de la víctima, especialmente del tipo de víctimas de las cuales estamos hablando, que convivan en un Estado democrático, pacífico, con sus victimarios. Para entender de lo que estoy hablando, y estoy totalmente convencido que los que me están escuchando obviamente lo entienden, por eso me están escuchando, pero la profundidad de mi sentimiento en cuanto a lo que les estoy diciendo, a esto de que no creo en este momento en la paz, no creo en este momento en un estado de coexistencia, la profundidad de ese sentimiento solamente la pueden entender si tienen acceso a un 2% del catálogo de horrores, de pesadillas y de atrocidades que yo llevo en la cabeza. Miren, esto es lo último que quiero decir antes de retirarme. Creo que estamos pasando, queridos amigos, por la Nakba de todos. La Nakba que empezó hace 90 años, de hecho hace 110 años, en territorio otomano, bajo dominio turco, que siguió bajo dominio inglés y que continuó después de la partición, y que se volvió terrorismo sistemático y continuo desde el año 47,
ha desbordado las márgenes de Palestina. Esta es nuestra Nakba. Se está comiendo nuestras democracias, se está comiendo nuestro sentido de la justicia. Y en varias discusiones que tuve en estos días, estaba apuntando a que yo soy por lo menos de una generación en donde ser malo daba vergüenza. Y creo que quizás lo que esta Nakba, la Nakba de todo, ha hecho es, podemos hablar de deshumanizarnos, pero creo que nos ha hecho, a nosotros, a nuestros contingentes, a nuestros espacios, nos ha hecho malos. Y no nos ha hecho malos de una maldad solamente impune, sino que nos ha hecho malos con una maldad impúdica. Y creo que eso es algo que los que estamos acá, los que nos sentamos y hablamos unos con otros y vemos esto, tenemos que resistir. Tenemos que resistir día a día, hora a hora. Les mando un abrazo enorme. Mañana a la mañana a las 12 del mediodía Berlín, 7 de la mañana Buenos Aires, 7 de la mañana Santiago y Montevideo, 6 de la mañana Bogotá, 5 de la mañana DF, si recuerdo bien. Voy a estar haciendo lo que hasta acá es mi programa de radio, básicamente por streaming de YouTube, al alba. Lo encuentro en mi canal. El jueves a la noche voy a estar, espero que en una pieza, porque la verdad que los jueves a la noche estoy bastante cansado, pero haciendo el vivo semanal. Y si se suscriben a Ideas Inconclusas, el lunes a la mañana muy temprano van a estar recibiendo mi resumen de noticias de la semana anterior, que son las noticias que no van a aparecer en los diarios, en los titulares, pero que para mí son realmente las más importantes, las más significativas. Por ejemplo, el frente de guerra que se está generando. Europa y la OTAN están en lo que se llama en este momento en una zona gris con Rusia, que es la antesala generalmente a una guerra, donde Rusia está invadiendo espacio aéreo europeo. Y esto es algo que yo sé que en Latinoamérica ha sido totalmente subreportado. Y creo que esto es algo que la gente tiene que saber. Eso lo encuentran en el resumen. Y nada, los reels diarios por Instagram. Me pueden mandar mensajes, trato de contestar, pero se está volviendo muy difícil contestar a todos los mensajes. Y bueno, y nada, nos vemos por acá. Les agradezco mucho, mucho, mucho por tolerarme y por tenerme paciencia y tenerle paciencia también a mi tos. Es increíble para mí verlos llegar desde todos los lugares donde están llegando. Obviamente que veo gente que me dice estoy en Montevideo e inmediatamente me provoca una ternura total porque amo esa ciudad y me hablan de Chile y tengo las memorias más hermosas de la ciudad y me escriben que me hablan de Guatemala y tengo también, inmediatamente me traen las memorias más lindas de cruzar la ciudad de Guatemala comiendo fruta. Así que nada, hay algo realmente en la construcción de estas comunidades humanas a pesar de, y quizás por esta tragedia que para mí es realmente grandiosa, como dice Silvio Rodríguez, a quien cito muy muy habitualmente: espero que nos disculpen los muertos de nuestra felicidad, ¿no? Incluso si esta felicidad es chica. Bilbao, Lima, Paysandú, Uruguay, grandioso, Tierra del Fuego, genial Sao Paulo. Amo Sao Paulo. Faz muito, muito tempo que não vou, mas vou. Abrazo grande. Que estén bien. No sé cómo cerrar. Ahora sí sé cómo cerrar.